Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Vamos a ver una perashá titulada Shoftim, que significa, o que se podría traducir al español como jueces. En este día, que es el día 2 de Lul, del año 5763. 30 de agosto del año del 2003, corresponde la perashá Shoftim de Devarim, o Deuteronomio, capítulo 16, verso 18 al 21, 9. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio 16, 18, por favor. Y dice la escritura así: jueces y guardias designarás para ti en cada una de tus tribus, en todas las ciudades que el Eterno tu Dios te da, y juzgarán al pueblo con juicio recto. A lo largo de esta perashá, el Eterno trata nuevamente varios puntos, y en esta semana nos vamos a enfocar a un tema que, si bien es cierto, de ninguna manera trato a profundidad, es muy importante que lo entiendan. Esta perashá voy a abordar el tema de la herencia, sin embargo no lo estoy tratando la herencia con la profundidad de la cual muchas perashot tratamos temas. El tema en esta semana de la herencia lo trato de una manera hasta cierto punto superficial, porque me va a servir como de trampolín para enseñarles algo que es muy importante, y es que el Eterno da herencias a su pueblo, pero juntamente con ellos a todos aquellos que vendrían a ser parte del pueblo del Eterno, esto es, aquellos que no siendo judíos de sangre y que se vinieran a incorporar al pacto que el Eterno hacía con Abraham y con su pueblo, vendrían entonces a constituirse como uno más del pueblo, y dejarían de ser, y dejarían su estatus de goín, de gentiles. En la tercera alía, vamos a Devarim 18.1, vamos a comenzar con la enseñanza. Tercera alía, 18.1 de Devarim, Deuteronomio, dice la Biblia que precisamente los levitas no iban a tener heredad, y dice ahí: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Hashem y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Hashem, ¿qué dice la escritura? Es su heredad, como él les ha dicho. De ahí que cuando viene la repartición de la tierra, solamente se les da en posesión, pero no para que ellos fueran los dueños de esa tierra, sino nada más la iban a poseer. Más adelante lo describe la escritura, cuando a los Leviim se les asignaría ciertas tierras para que vivieran, pero de ninguna manera eran de ellos. Ahora, sin duda alguna, el Eterno siempre romperá los esquemas, y los rompió en su momento, porque yo no sé si ustedes se habían puesto a pensar, pero la gente que le servía, la gente que iba a estar de tiempo completo con él, en este caso los Leviim, sirviéndole, haciendo turnos para servirle, ellos no tendrían propiedades dentro de Jerusalén. La pregunta al porqué de esta designación que el Eterno hizo es porque él mismo dijo: yo soy su heredad. Y con esto vendría a romper todos los esquemas. ¿Se acuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo, que así se le conoce en español? ¿Se acuerdan ustedes al hijo que más se portaba bien? Y de repente el hijo que se portaba mal se queja, ¿no? El hijo que se portaba bien, y cómo él siempre que se porta mal, a él sí le haces, él sí esto, él sí lo otro. Y bueno, es parte de una enseñanza que yo creo que más adelante compartiremos al respecto, de que la voluntad del Eterno no está sujeta a esquemas humanos. Porque esta parte no se establece en esta perashá, sino desde el libro de Bamidbar, Números 18:20, le dice la escritura: y Hashem dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos ¿de quién? De Israel. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es: porque el Eterno así lo quiso. ¿Por qué el Eterno tiene un pueblo llamado Israel? La respuesta es porque Hashem así lo quiso. ¿Por qué no agarró a los mexicanos o a los argentinos o a cualquier otra nación alrededor del mundo? Por una sencilla razón: porque Hashem quiso tomar a Israel para sí. Él es libre de hacer lo que le plazca, y esto nos tendrá necesariamente que ayudar a que Hashem no necesariamente se amoldará a los esquemas humanos.
El Eterno, a cambio de ello, en el verso 21, si lo tienen ahí, dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo. ¿De qué? De reunión. ¿Para quién iba a hacer los diezmos? Para los levitas. En un tiempo no muy lejano vamos a tener que explicar un poco más profundamente la postura de Bera Derech en cuestión de los diezmos, pero aquí vemos parte. El diezmo tendría que ser para los levitas, y precisamente dice la escritura que ellos deberían de servir dentro del tabernáculo. Ahora bien, humanamente, ¿qué es una herencia? Ustedes saben que una herencia habitualmente es cuando un padre o una madre delega un bien a sus hijos. Esto lo vemos desde el libro de Bereshit. O sea, esto es, a pesar de que pudiéramos pensar que las herencias son de creación reciente, las herencias desde que se fundó el mundo siempre han existido. Y lo vemos esto en Bereshit capítulo 31 verso 14, en donde dice: respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Si se dan cuenta, ellas como mujeres ya están preguntándose a sí mismas si iban a tener parte y heredad. Ellas más adelante se responderían que no. Y no porque no es correcto que las mujeres no tuvieran herencia, sino la problemática con ellas es que ya no estaban haciendo lo que su padre, ¿cómo se llamaba el padre de Rachel y de Lea? Su padre Labán ya no las estaba considerando porque se estaban yendo en pos de otros dioses, según él. Ahora bien, vamos a Números 27:6, por favor. Y esta parte de Números 27:6, esto viene a romper nuevamente el esquema, sobre todo en México y en gran parte de la cultura latina. ¿Por qué? Porque si yo como padre tengo a 3 hijos y a 2 hijas, habitualmente en nuestra cultura se le va a dar una herencia. ¿A quiénes? A los hijos, y a las hijas nada. ¿Por qué nada? Porque la lógica humana es, como ellas van a tener un varón, pues que el varón les provea. Y esto se extrapola a otros terrenos, ¿como cuál? ¿El que tiene la obligación de estudiar es el varón y la mujer? No. ¿Por qué? Porque la mujer no se tiene que preocupar, porque va a venir el varón y es el que la tiene que sustentar. Entonces hay muchos esquemas que en la actualidad se siguen viviendo en México, y que esto ha provocado que muchas mujeres salgan lastimadas. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Por qué? Porque detrás de ello están pensando que no tienen la misma valía que los varones. Pero delante de Hashem, como bien lo vamos a ver más adelante, delante de Hashem, el varón y la mujer, el judío y el griego, todos somos iguales delante de Hashem. Entonces, Números 27:6 dice: y Hashem respondió a Moshe diciendo: bien, dicen las hijas de Zelofejat, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia ¿a quién? Si no tuviere hija, daréis su herencia ¿a quiénes? A sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Hashem mandó a Moshe. Miren, cuánta gente que tiene dinero, ya a punto de morirse, asigna su herencia, no a sus hijos, no a sus hermanos, no a su pariente más cercano, sino a un lugar de beneficencia, por ejemplo. O lo regala a Juanito de las Pitas, el cual le cayó bien y a él se lo da. Pero vean el orden divino. ¿Cuál era el orden divino? ¿Cómo tendrían que repartir su herencia? A sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos. ¿Y quién no? Entonces a un pariente cercano. Ahora, tenemos que entender que detrás de todo ello Hashem es justo. Justo. Hasta este momento el Eterno había repartido la herencia de Israel, la tierra físicamente, a todas las tribus, excepto a los levitas. La pregunta es: ¿qué pasaría con todos aquellos hombres y mujeres de origen gentil? Les pregunto yo. ¿Acaso no tendrían heredad dentro de Hashem, dentro de su herencia que el Eterno les daría? Efectivamente, todo gentil no formaría parte de ese legado que Hashem les daría. Por supuesto que no. Y vamos a ver un ejemplo, Hechos capítulo 26, verso 12, Geburot 26, 12, en donde
En este pasaje nos vamos a encontrar a Rabí Shaul, conocido como el apóstol Pablo, en donde hasta este momento él era un perseguidor de la Keilah de Yeshua. Y él inclusive había pedido cartas con el motivo de asesinar a todos aquellos que formaban parte de esta corriente religiosa llamada Aderej, el camino. Hechos 26:12. Y él aquí está narrando lo que sucedió. Ya no es la primera vez que lo narra, sino, si no mal recuerdo, es la tercera vez que ya lo está narrando este hecho. Y dice la escritura, Hechos 26:12: ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y con comisión de los principales Coanim, sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua ¿qué? De tal manera que gran parte de los teólogos, en este y en otros más pasajes, llegan a la conclusión que por supuesto el Brit Hadashah en su gran mayoría se debió de haber escrito en hebreo. Esto no quiere decir que los textos más antiguos se encuentran en hebreo, sino los textos más antiguos y más confiables se encuentran en griego. De ahí la importancia de estudiar el griego, dado que al Eterno así le plació que nos llegaran los manuscritos más antiguos. En hebreo no. Y esa es la otra parte, porque si bien es cierto hay un idioma que representa a nuestro pueblo, ¿cuál es? Es el hebreo. Pero si hay un idioma que representa a los gentiles, es el griego. Al Eterno le plació dejar el griego de los gentiles y el ibrit, el hebreo, el Lashon HaKodesh, la lengua santa de nuestro pueblo, no en balde, no en balde. Fue de acuerdo a su voluntad, y es por eso que precisamente hoy en día nos encontramos con la necesidad de no nada más leer y estudiar la Biblia en hebreo, sino por supuesto también hacerlo en griego. Sigamos leyendo, verso 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en Lashon HaKodesh, la lengua santa, la lengua hebrea. Por supuesto que no le iba a decir Saulo, ¿están ustedes de acuerdo o no? Le iba a decir, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yoshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de a Satán a Hashem, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miren qué interesante el versículo 17, librándote de tu pueblo. ¿Por qué lo iba a librar de su pueblo? Porque por supuesto que el pueblo, los principales líderes judíos lo iban a perseguir para asesinarlo. Tan es así que dentro de sus primeras pruebas, él tenía que escapar de un segundo piso, bajado en una canasta, porque estaban buscando su muerte. Y dice, y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿A quién los iba a enviar Hashem? ¿A dónde lo iba a enviar Hashem? A los gentiles. Dice, ¿con cuál era el objeto por el cual el Eterno los iba a mandar con los gentiles? Para que abrieran sus ojos. Ahora, les pregunto yo, esto es algo que es increíble, que hoy en día la Keilah de Yeshua lo siga creyendo. O sea, es enviar a Rabí Shaul, el más preparado de los preparados en el judaísmo, para no enseñarles nada de judaísmo, es absurdo. O sea, la lógica misma está en contra del supuesto de que Rabí Shaul se iba a los gentiles para enseñarles a seguir siendo gentiles, cuando aquí lo dice muy claro, para que se conviertan. ¿De dónde? Del lugar en donde están, que son las tinieblas, sus prácticas, todas las cuestiones idolátricas y su forma de vida en la cual ellos estaban. ¿A dónde? A la luz.
Y les pregunto yo, ¿la luz está en los gentiles o está en dónde? Está en nuestro pueblo. Y si está en nuestro pueblo, ¿está en parte del pueblo o está en todo el contexto de nuestro pueblo? Por supuesto que la luz está en todo el contexto de vida de un pueblo que Hashem ha determinado como suyo. Y sigue diciendo, de la potestad del señorío de Satán, ahora aceptar el señorío ¿de quién? De Hashem, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia. Miren esa última parte, y herencia entre los santificados. ¿No les parecería nuevamente incorrecto, poniendo el ejemplo del Shabbat pasado, que yo teniendo 2 varones y adopto a otros 2 varones o a otro niña y niño o 2 niñas y que las crío desde pequeñas y cuando yo llego a mayor, que faltan muchos años, Baruch Hashem, de repente diga, bueno, aquí está mi herencia y solamente les dé herencias a mis hijos y a los otros a los cuales adopté y crié y cuidé cuando se enfermaban y les di sustento, les dijera yo, ¿a ustedes no les toca herencia? ¿Les suena eso justo? Por lo tanto, todos aquellos de origen gentil vendrían a tener parte en la herencia de los santificados. Y entonces, ahora las cosas cambian. ¿Por qué las cosas cambian? Porque ahora ya no nada más son herederos, y como dice el mismo Rabbi Shaul, ahora son coherederos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y si a la familia de Dios les llaman israelitas, o les llaman hebreos, o les llaman judíos, o les llaman semitas, o les llaman como les quieran llamar, así como se les identifica, les digo yo, aquellos que ahora vienen a ser parte y miembros de ese mismo cuerpo, ¿acaso se les llamará diferente? Óscar de la Hoya, que tanto deseaba y anhelaba tener una ciudadanía mexicana por sus orígenes mexicanos, y cuando obtiene la ciudadanía mexicana, ahora pudiéramos decir él no es mexicano, cuando en realidad todas las de la ley lo avalan, y él puede venir aquí y votar. ¿Por qué? Porque él es mexicano. ¿Estamos de acuerdo? Nació en Estados Unidos, pero tiene una ciudadanía mexicana. ¿Él no es mexicano? No es cierto, él sí es mexicano. ¿Quién es el que determina quién es mexicano? Las autoridades. Y a él le dieron su certificado de mexicano. Nosotros y todas aquellas gentes que formamos parte del pueblo del Eterno, no pueden haber 2 pueblos. Esto es una enseñanza católica romana. La enseñanza católica romana, para quitarse el problema del judaísmo, lo que dijo es, existe un Israel físico y existe un Israel espiritual. Todos aquellos que creen en Jesús como su Salvador forman parte del Israel espiritual, y todos aquellos que son israelitas de linaje son el Israel físico. Y no hay nada más lejano a la realidad. ¿Por qué? Porque el Eterno no tiene 2 pueblos. Dice la Biblia que de ambos pueblos no es que hicieron uno nuevo, sino aquellos que tenían la potestad de Satán, aquellos que estaban en oscuridad, los vino a meter a la potestad de Hashem y a la luz de Hashem. No hizo un nuevo pueblo, sino aquellos que no eran pueblo vinieron a ser pueblo. Amén. Ahora, el principal problema que ha existido durante toda la historia es que, si bien es cierto, hay judíos que existieron en los tiempos de Mashiach y que existen hoy en día, que soberbiamente impiden la entrada de los gentiles al pueblo de Hashem, los principales detractores, los principales opositores a que gentiles vengan a formar parte del pueblo de Hashem, ¿saben quiénes son? Justamente los proselitos. ¿Quiénes son los proselitos? Aquellos gentiles que vinieron y hicieron su conversión al judaísmo y ahora se sienten más judíos que cualquier otro judío. Y por lo tanto, cuando viene otro gentil, le dice, tú no vengas, tú no formas parte de este pueblo porque tú no está bien que vengas. Y entonces esta soberbia que ha existido ha formado parte de la historia de nuestro pueblo. Ahora,
frecuentemente llegan correos a los diversos cuentas de correos que tenemos, de gente solicitando información de congregaciones alrededor del mundo. No es alrededor de México, sino es alrededor del mundo. Entonces llegan peticiones de variados países. Lo que sucede es que nosotros tenemos un directorio de congregaciones de las cuales ninguna de ellas avalamos. Ninguna. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas no conocemos. Conozco solamente algunas de las cuales, si alguien por ejemplo, me han escrito de Canadá, y yo sí sé a qué sinagoga mandarlos. Pero si me escriben, por ejemplo, de Perú, yo no sé en Perú a dónde enviarlos. Por lo tanto, lo único que les digo es, remítanse al directorio de las congregaciones y ahí búsquenlo. Si hay, pues acudan, y si no hay, no tenemos informes de nada más. Entonces, aquí en México, curiosamente, más gente del Distrito Federal, muchísima gente del Distrito Federal, muchísima gente de Monterrey y muchísima gente de Guadalajara, que frecuentemente nos escriben. Hasta esta fecha yo me había estado privando, porque a pesar de que sí conozco gente en la Ciudad de México y sí conozco gente en Monterrey y también conozco gente en Guadalajara, como yo no tengo la confianza como para poder avalar estas congregaciones, igualmente, y como no están incluidas en nuestro directorio, tampoco los mando. Entonces, si una persona escribe de Guadalajara, yo sé que allá en Guadalajara está el centro de lo que se le ha conocido como la Alianza, cuya membresía en su mayoría es de origen askenazi. El principal problema no es con esta alianza, porque ellos merecerían todo nuestro respeto, toda nuestra hermandad, nuestras bendiciones. El problema es que hay un varón ahí llamado Manuel Hernández, del cual hasta la fecha yo me había abstenido de decir cualquier cosa. Entonces me hablan de Guadalajara, yo no les digo nada, ellos por investigaciones acuden a la alianza y con el primero que se topan es con este varón llamado Manuel Hernández, del cual de primera mano, en mi persona cuando lo conocí, igual gente que yo conozco que ha tenido tratos con él y gente que me ha escrito, ha sido una cantidad enorme de personas que han sido tropezadas por este hombre. ¿Por qué? Porque se ensoberbece. Y lo primero que hace, ¿qué te pregunta? Dime tus apellidos. Y cuando ya no oye a su juicio que es un apellido judío, inmediatamente lo que te dice es, tú regresas de tus iglesias cristianas, allá es donde perteneces. Y de una manera soberbia este señor manda de regreso a todo mundo a su casa. Ustedes dijeran que lo hiciera con amor, el principal problema es que no. Este señor trata con la punta del pie a todas las personas que acuden ahí con un interés de acercarse a la rica savia del verdadero olivo. Cuando yo lo conocí en un evento en la Ciudad de México, yo recuerdo que yo no me presenté con él, pero tan pronto le hice una pregunta, inmediatamente se soltó criticando a gran parte de los rabinos que bien con sus errores y también mal con sus aciertos han seguido trabajando por Hashem. Y es un hombre que me resultó increíble conocerlo la primera vez, porque lo primero que empezó a decirme fue críticas de personas tras personas tras personas. Y ahora, ¿qué es lo que sucede con este hombre? Verdaderamente es un hombre que ha escrito 3 libros. Uno de la historia del judaísmo, otra acerca de Yeshua y otra acerca de un libro que habla acerca de su testimonio, de su vida, que se llama Medio Siglo, Vivencias y Testimonios. Yo los 3 los tengo, yo los 3 los he leído. Así es que no nada más lo conozco a él en persona, no nada más he oído de él, sino también he leído lo que él escribe. Y este varón, lo increíble de todo esto es que es un varón de origen católico. Él fue católico durante muchos años, después se convierte al cristianismo y después se convierte al judaísmo. Les pregunto yo, ¿eso está mal? No. Lo que sí está mal es que él ahora, teniendo un acceso al judaísmo, alguien que viene con su mismo trasfondo le quiere dar una patada. ¿Sí se dan cuenta? Y hasta este momento yo me había abstenido de decir cualquier cosa, pero ha llegado el momento en el cual yo digo una cosa: o cumplo mi responsabilidad que tengo delante de Hashem de salvaguardar a las ovejas, o puedo seguir permitiendo que este varón esté pisoteando a los hijos del Eterno. Y yo estaba viendo un versículo que en realidad denota mucho todo ello, porque miren lo que dice Rabbi Shaul en Filipenses capítulo 3, verso 1. Filipenses 3:1. Rabbi Shaul justamente habla de este tipo de personas. Filipenses capítulo 3, verso 1. Dice la Biblia:
Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. De manera que Rabí Shaul hacía lo que muchas veces hacemos nosotros. Les escribe y les enseña las mismas cosas. Ya cuando menos ya dices descansas, ¿no? Porque muchas veces llega gente nueva y les enseña lo mismo que los otros ya han escuchado. Y Rabí Shaul aún dice eso. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Hace no mucho tiempo mi esposa me preguntaba, después de que estaba como 6 horas contestando preguntas, y las mismas preguntas de siempre, me decía mi esposa, y me decía, ¿no te cansas? Y obviamente me veía que no me cansaba, ¿no? Yo le decía, no, al contrario, me gozo y me deleito, porque verdaderamente estamos cumpliendo el papel que el Eterno nos ha encomendado. ¿Cuál? Precisamente abrirle los ojos a muchos hijos del Eterno. Dice el verso 2, miren qué cosa tan tremenda. Si hay alguien que es duro en la Biblia, es Rabí Shaul. O sea, es sumamente amoroso, pero también es sumamente duro. Y miren con qué palabras utiliza Rabí Shaul. Guardaos de los perros. De manera que hay hombres a los cuales Rabí Shaul les llama perros. Y dice, guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y miren, vean bien esta frase. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y sigue diciendo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Yeshua Mashiach. ¿Y qué dice al final? No teniendo confianza en la carne. ¿Sí lo ven ahí? No teniendo confianza en la carne. Así es que si hay alguien que estuviera criticándonos a nosotros, como bien dice Rabí Shaul, si hay algo en lo que cada uno tiene que gloriarse, ¿en qué es posible que cada uno de nosotros nos gloriemos? En nuestra propia obra. Pero dice Rabí Shaul, pero esa obra tendrá que ser probada. ¿Están ustedes de acuerdo? Esa obra tendrá que ser probada. Así es que ninguna persona podrá ningunear a ningún hijo del Eterno, sea de origen judío o no, porque tanto el uno como para el otro, Yeshua murió. Y si Yeshua dio su sangre tanto para el uno como para el otro, ¿quiénes somos nosotros de andar mutilando el cuerpo de Hashem? Ahora, si ahorita de repente yo le dijera, ven tantito para acá, por favor, Jonathan Yitzhak, ven tantito para acá, Alejandro. Y ahora de repente, ya que estamos aquí nosotros tres siendo parte del pueblo, que quisiera venir Ulises con nosotros y yo le dijera, tú no, porque tú no formas parte de esto. Cuando nosotros nos fuimos los que decidimos quién nos iba a juntar, nosotros nunca decidimos, y por nosotros mismos no nos llamamos a sí mismos hijos del Eterno, sino el Eterno lo designó, y Él como Padre es el que designa quién es su hijo, y ningún otro hombre va a designar qué persona o qué mujer es su hijo. Así es que nosotros no somos nadie como para andar mutilando el cuerpo de Hashem. Y decirle a los que sí son creyentes, tú no vete para allá con las iglesias cristianas. ¿Están ustedes de acuerdo? Por una sencilla razón. Porque eso es mutilar el cuerpo de Yeshua. Mutilar el cuerpo de Yeshua. Porque les pregunto yo, ¿acaso el Eterno tiene 2 pueblos? ¿Cuántos pueblos tiene? ¿Acaso el Eterno tiene 2 novias? ¿Cuántas novias tiene? ¿Acaso el Eterno cuando venga y se case se va a casar con 2 novias? No, ¿verdad? ¿Con cuántas novias se va a casar? Con una. Así es que por favor, no tenemos que permitir que la gente en soberbia y mucho menos. Y tú dijeras, eso es lo increíble, o sea, fuera el rabino de allá, de origen rimbombante judío, el cual cuando llegan las personas con él les dice amorosamente, vete para allá para que no te tropieces. Y sobre eso, miren, yo me callaría y no dijera nada. Pero siendo un varón del origen del que es y tratándolo con tan déspota como lo hace, no puedo permitirme no cumplir la responsabilidad que tengo delante del Eterno. Me escribió una persona esta semana y me decía, Rabí, casi estoy llorando. Y eso lo he escuchado una y otra vez de la forma como este varón
los trata. Así es que miren, si hay alguien que nos eleva nuestra cabeza, que hace que nos mantengamos erguidos, ¿quién es? Hashem. No por nuestra bonita cara, ni por el color oscuro o blanco de nuestra piel, ni porque somos hombres o somos mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Sino porque simple y sencillamente hemos sido lavados con la sangre de Yeshua Mashiach y hemos sido integrados a formar un pueblo que es el pueblo de Hashem. ¿Amén? Me decía mi esposa, ¿no sabes qué repercusiones ha tenido tu perashá? Yo le decía, no, porque no he leído todavía las cuentas de correos, a ver qué va a resultar. Pero por otro lado yo digo, o sea, tengo dos alternativas: seguirme callando y seguir permitiendo que mucha gente sea tropezada, o de plano ya poner el dedo sobre la llaga y decir muy claramente lo que este hombre es. Es un mutilador del cuerpo de Yeshua. Parte de lo que nos ha bendecido muchísimo conocer al rabino Absalom ben David, el cual obviamente sus orígenes judíos y sobre todo obteniendo su semijá en una yeshiva en Nueva York ortodoxa, ha sido precisamente esa humildad que carecen muchos hombres. Esa humildad que, a pesar de tener, como él le llama, sus credenciales, nunca se ha portado de una manera incorrecta con nosotros, sino al contrario. Es la primera persona mucho más humilde, y se voltea conmigo y me dice, ¿a ti qué te parece? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué esto? Y en lugar de que él pudiera decir, no, es que como yo soy un rabino salido de una yeshiva ortodoxa en Nueva York, tú no tienes nada que opinar, al contrario. Por eso es que nuestras bendiciones, y que el Eterno tenga bien seguirlo levantando al rabino Absalom ben David. Ahí les ruego sus oraciones por su vida, por favor. Ahora bien, vamos a Colosenses capítulo 1, verso 9. Esta iglesia, esta Keilah de Colosas, era una Keilah mayoritariamente compuesta por gentiles. Y miren nuevamente lo que dice Rabbi Shaul y les escribe a ellos. Colosenses capítulo 1, verso 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿qué dice? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Eterno. Es que es increíble, le están escribiendo a gentiles y le están diciendo que tiene que crecer en el conocimiento del Eterno. ¿Y cómo decirle a un gentil que el Tanaj no es para él? O sea, es absurdo. ¿Cómo pueden decir que van a crecer si le están mochando casi todo? ¿Están ustedes de acuerdo? O sea, en el mismo concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, al final, dice, porque a Moshe tienen, el cual es leído todos los Shabbat, cuando se reúnen en la sinagoga. Y dice ahí mismo, verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sí se dan cuenta quién nos hizo aptos para participar con la herencia de los santos? Por eso es que cuando la gente, miren, cuando vean en las noticias que el pueblo de Israel sufre, no digan Israel, sino digan mi Israel. ¿Por qué? Porque somos parte de ese mismo pueblo. Que reconozcan o no reconozcan a Yeshua, de todos modos, es el pueblo del Eterno. Yo estaba oyendo una cápsula que tenía el obispo de Cuernavaca en la radio, y me llamó mucho la atención, y empieza diciendo, es que tenemos que aprender del pueblo de Dios, Israel. Y yo entre mí pensaba y decía, o sea, ¿cómo sí lo tienen en palabras, pero no lo tienen en hechos? ¿Verdad? O sea, esto es, él dice, tenemos que aprender del pueblo de Dios, Israel, y o sea, sí lo reconocen como el pueblo de Dios, pero por otro lado ellos se sienten más pueblo de Dios que los otros. Es increíble. Ahora bien, ¿quién es el que nos heredó? Hebreos capítulo 9, verso 15. Ahí dice muy claramente quién es el que nos hereda. Y ahí dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Por supuesto están hablando de Yeshua Mashiach. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador
vive. Miren, hermanos, cuando Yeshua muere, dice la Biblia que nosotros, el momento en el que Él muere, nosotros juntamente con Él fuimos muertos. Y juntamente con Él fuimos resucitados. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que esa sangre de la cual Yeshua derrama, Él lo suben al madero, lo lancean, le meten la espada y Él se desangra. Y esa sangre judía es la que viene a darnos vida a todos nosotros, tanto judíos como aquellos de origen no judío. ¿Con qué sangre ahora vivimos todos los creyentes en Yeshua, todo el pueblo del Eterno? Con la sangre de un judío, Yeshua HaMashiach. Y entonces, ahora no podemos decir que nosotros no tenemos una sangre judía, porque si no, entonces estaríamos negando a Yeshua. Estamos hablando del término judío como contemporáneamente lo entenderíamos. O sea, nosotros sabemos que el pueblo del Eterno, ¿cómo se llamaba siempre? Israel. Y también ¿cómo lo llamaban? También lo llaman en la Biblia como Jacob. ¿Se acuerdan ustedes? Al pueblo también lo llaman como Jacob. Cuando el pueblo tiene su rey Saúl, después el segundo rey, ¿cómo se llamó? ¿Y el tercer rey? ¿Y el quinto? Bueno, más fácil. ¿Y el cuarto? El cuarto rey de Israel se llamó Roboam. ¿Y el quinto? Jeroboam. Cuando Shlomo muere, le da su reinado a su hijo, llamado Roboam. Y Roboam, en lugar de escuchar el consejo de los ancianos, escuchó el de los jóvenes, y eso provocó un cisma, una división, donde 10 tribus se fueron para el norte, 2 tribus se quedaron en el sur, y entonces a las 10 tribus del norte, con un reinado por este varón llamado Jeroboam, se les conoció como Israel, y a las tribus del sur se les conoció como ¿cuál? Como el reino de Judá. Y como las 10 tribus, cuando viene el exilio a Babilonia, son las que se pierden históricamente, no todas, sino en su mayoría, porque esto es muy importante entenderlo. En el Brit Hadashah hay varones de varias tribus, O sea, a pesar de que pudiera decir la historia que se perdieron las tribus por completo, no. O sea, aún en el Brit Hadashah da fe de que existen las tribus de las cuales pertenecían al reino del norte. De ahí que hoy, a partir de ese entonces, cuando nuevamente los del reino de Judá regresan de la cautividad, se les empieza a conocer ya como el pueblo de judíos o hebreos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, y hoy en día se les identifica como judíos. Judío como tal, podríamos nosotros decir que significa alabador o el que alaba a Hashem, que viene precisamente de la palabra Judá, y a su vez viene de la palabra Yad, que significa mano, ¿verdad? Entonces el símbolo de la alabanza al Eterno es con la mano extendida. De ahí que en estricto sentido, etimológicamente, todo judío sería aquel que alaba a Hashem. Todo aquel que alaba a Hashem vendría a ser un judío. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, nada más utilizando el término judío de la manera contemporánea como lo utilizamos hoy en día. O bien podríamos decir Israel y englobar a todos. Ajá. Ahora bien, una de las cartas que más incorrectamente se han interpretado es la epístola de los Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 1, por favor. Gálatas 4:1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta los tiempos señalados por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la Torá, para que redimiese a los que estaban bajo la Torá, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama ¿qué? Ahí obviamente está utilizando la misma palabra, Abba, y la palabra griega pater, que ambas significarían exactamente lo mismo. Nuevamente es interesante, ¿no? Utiliza el hebreo y el griego. Y sigue: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, o sea, esto es, les pregunto, ¿y ustedes son hijos? Si son hijos, entonces también herederos del Eterno. ¿Por medio de quién? De Mashiach. ¿Por qué la Biblia utiliza esa analogía de decir el niño es igual a un esclavo? Y esta parte es importante para entenderla, para tener misericordia con aquellas gentes que conocen muy poco de la Biblia.
o que a pesar de tener mucho tiempo en el Señor, no han crecido como debían. Porque el Rabbi Shaul dice que un niño ya es hijo, pero es semejante a un esclavo. Cuando en próximos meses nazca, ¿qué será? Niño o niña, ¿cómo se llama? En la casa de Jonathan Yitzhak y de Keren Melitza, y que nazca, él va a ser el heredero de todo. Ellos tienen una televisión, el cual de él es, pero no la va a poder utilizar. ¿Por qué? Porque es bebé. Va a tener un coche, el cual es de él, pero no lo va a poder utilizar hasta en tanto no crezca. Va a tener una casa y va a haber un refrigerador, el cual él se le va a antojar una manzana, pero no la va a poder tomar. ¿Por qué? Porque es un bebé y no se puede valer por sí mismo. Y por eso hace la analogía. El esclavo es muy parecido. ¿Quién es aquel que es esclavo? Aquel que no tiene la potestad de tomar las cosas que le corresponden porque le pertenecen al amo y a su señor. Todas aquellas personas que venimos al conocimiento de la luz, venimos sí a ser niños, pero somos parecidos a esclavos. De tal manera que muchas veces la gente, cuando dice, es que ya conocen de la Biblia, ya esperan de nosotros lo mejor. Y perdónenme, pero eso no es posible. Vienen al conocimiento del Señor y quieren que de golpe y porrazo la gente cambie absolutamente, y en muchos de los casos, y en algunas áreas la gente cambia radicalmente, pero en otras tantas, no. ¿Sí están ustedes de acuerdo? Y el principal problema que existe entre el cuerpo de creyentes es que cuando ya ven que alguien hizo su decisión por seguir a Hashem, lo empiezan a señalar, lo empiezan a criticar. Mira, ese ya es hijo y mira lo que está haciendo. Cuando en realidad todos, de alguna u otra manera, necesitamos seguir creciendo. Y cuando crecemos, entonces ya podemos tomar lo que nos pertenece. Pero en tanto no crezcamos, no podemos tomar lo que nos pertenece. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, muchos de nosotros vamos a ser muy fuertes en unas áreas, y en otras áreas necesitaremos conocimiento. Muchos de nosotros podremos identificar la misericordia del Eterno y estudiarla y saber cómo aplicarla, pero otros no podemos demandarles que utilicen la misericordia cuando la misericordia no la conocen. ¿Sí están ustedes de acuerdo? O el amor, o la paciencia, o muchas de las cosas que el Eterno pone. Entonces, no porque un matrimonio venga siendo gentiles al conocimiento del Señor, ese matrimonio ya va a caminar perfectamente, porque no es cierto. No es cierto. El matrimonio en el Señor igualmente necesita seguir creciendo. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la parte en la cual la Biblia lo garantiza. Esto es, en la medida que tú creces vas a poder tomar lo que te pertenece, pero no crezcas, no te congregues, no vengas, no leas la Biblia, no ores, y entonces, ¿cuándo vas a poder tomar lo que te pertenece? Nunca. Así seamos hijos, no podremos tomar nunca lo que nos pertenece, porque seguiremos siendo niños. Romanos 8:17 dice la Biblia: y si hijos, también herederos, herederos de Hashem y coherederos con Mashiach, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, ahí está, esa parte es algo que tampoco hemos compartido, pero que tarde que temprano llegaremos. Si se fijan bien lo que dice, para que padezcamos juntamente con Él. Yo no sé cómo sea su vida, o mejor dicho, en muchos de los casos más o menos es su vida, pero lo que sí les digo una cosa, es que si nosotros verdaderamente somos hijos, tenemos que padecer juntamente con Yeshua. De una u otra circunstancia tenemos nosotros que padecer por críticas, murmuraciones, por hacernos o porque la gente nos conozca como hijos del Eterno, y es una parte que debemos de considerar. Ahí lo dice muy claramente, si es que padecemos juntamente con Él. Gálatas 3:27 otra vez, Gálatas 3:27, y es el versículo que yo estaba enunciando al principio. Dice Rabbi Shaul: porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, de Mashiach estáis revestidos. Miren, nuevamente, la gente pregunta, ¿en nombre de quién se ha de bautizar? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No.
¿En el nombre de quién? De Mashiach. Y miren bien cómo lo dice ahí, Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, de Mashiach estáis revestidos. Y luego dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yeshua Mashiach, y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente esperma de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahí cuando dice linaje, en el griego literalmente es la palabra esperma. Y miren ese último versículo. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente esperma de Abraham. Ahora les pregunto yo, si somos esperma de Abraham, ¿somos israelitas? ¿Somos judíos? ¿Les guste o no les guste a la gente? Ahí muy claramente lo dice. Ciertamente esperma de Abraham sois. Aquí lo interesante es que, por supuesto, cuando la Biblia la escriben, utilizan muchas formas de la escritura para poder enriquecer y demostrar muchas verdades. Aquí se está utilizando una forma nuevamente de la retórica, la cual de ninguna manera está diciendo que ya no hay judíos, porque si ustedes recuerdan lo que dice Rabbi Shaul en el libro de Romanos, ¿cómo dice? Al judío primeramente y después al griego. O sea, sí sigue habiendo judíos, sí sigue habiendo griegos, sí sigue habiendo varones y sí sigue habiendo mujeres. Lo que pasa es que todos tenemos el mismo estatus delante del Eterno, ¿sí? Y si no fuera así, entonces el varón con varón se podría casar, porque ya no hay ni varón y ya no hay mujer, la mujer con la mujer, y ya no existiría ninguna diferencia según lo establece este versículo, pero la interpretación no es así. ¿Cuál es la palabra griega para esperma? Esperma, literalmente. Si nosotros la escribimos del griego, que es de donde nos proviene a nosotros al español, la palabra griega, ¿cuál es en español? Ese es en español y esto es en griego. Y algún día cuando veamos un poco acerca de la biología y todo, enseñaremos qué es. Pero allí en el griego, en la Biblia, dice esperma. Ok. Ya por último, ¿qué garantía cada uno de nosotros tenemos de que verdaderamente somos hijos de Hashem? Efesios capítulo 1, verso 11. Efesim 1:11. Efesios 1:11. Esta es la garantía que el Eterno nos da del por qué verdaderamente somos hijos. Efesios 1:11. ¿Qué dice Efesios 1:11? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Mashiach, en él también vosotros. Es que es muy interesante todo este primer capítulo. Ya algunas veces lo he enseñado, pero es muy interesante cuando Rabbi Shaul se incluye y cuando no. Y dependiendo de cuándo se incluye, está hablando del pueblo hebreo, y cuando no, haciendo referencia a todos aquellos que no eran pueblo y vendrían a hacerlo. Y miren cómo dice el verso 11 nuevamente. En él asimismo tuvimos herencia. Si se fijan cómo Rabbi Shaul se está incluyendo y está incluyendo a todos los de Éfeso. Y luego dice, habiendo sido predestinados, ya no se está incluyendo, sino está hablando de que aquellos gentiles que venían a formar parte del pueblo ya habían sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 12, a fin de que seamos, se incluye, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Mashiach. Verso 13, en él también vosotros, ¿quién es vosotros? Ustedes, o sea, les dice a los de Éfeso, habiendo oído la palabra de verdad, ¿se acuerdan? Esto nos narra el libro de Hechos, si no mal recuerdo es por ahí el capítulo, si no es el 10 es el 19, en donde habla cómo es que llega Rabbi Shaul y cuando les empieza a hablar de la palabra a los de Éfeso, ¡pum!, cae el Ruach HaKodesh, ¿se acuerdan? Y dice ahí, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, y dice ahí, fuiste sellados en el Ruach HaKodesh de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando todo el mundo tuvo esa experiencia del Ruach HaKodesh,
Lo que sucedió es que eso era un sello que el Eterno ponía y decía, este es hijo, 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 este es hijo. Y eso, ¿qué era lo que ejemplificaba? En realidad eran los anillos, vaya, el compromiso que el Eterno estaba haciendo con todos aquellos que son sus hijos. Entonces, ¿qué garantía tenemos nosotros de que verdaderamente somos hijos? Si tienen ustedes morando el Ruach HaKodesh, son hijos. Entonces, hermanos, ya nada más para terminar, vamos a Apocalipsis, un capítulo muy bello, que me encanta leerlo porque da mucha esperanza de lo que será. Apocalipsis 21:1. Por ahí hay un cantante, se llama Steve Green, ¿no? Que tiene una canción para niños sacado de este pasaje de la Biblia. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ojo, ahí no es neos, sino es kainos. ¿Cómo debería de decir? Vi un cielo renovado y una tierra renovada. Porque el primer cielo y la primer tierra pasaron. Ojo, no quiere decir que lo quitó, sino que eso lo renueva, y entonces por eso es que pasó. Y el mar ya no existía más. Ándale. No va a haber Acapulco. No va a haber Cancún. ¿Ya se dieron cuenta? A eso ya lo van a poder enseñar, ¿no? Digamos que aprovechemos. Vayamos a Cancún todos. Porque cuando estemos con el Eterno ya no va a haber. Ahora, no, hay una descripción más adelante acerca que si bien es cierto quita los mares, da algo parecido a eso, pero no necesariamente son los mares. Hay que leerlo con detenimiento. Dice el verso 2. Yo vi, Yohanan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Les pregunto yo, ¿es neos o es kainos? Por eso es que Yeshua nunca vino a establecer un nuevo pueblo, sino lo vino a renovar a través de un entendimiento completamente diferente, más bien complementado con el Brit Hadashah. Y sigue diciendo, vi la renovada Jerusalén descender del cielo del Eterno, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz, ataviada como para su marido. Cuando veamos aquí ahora nuevamente la boda que vamos a tener y veamos la jupá y todo, así lo veremos. Y sigue diciendo, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el Mishkan del Eterno con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué significa esto? Nos secará toda lágrima. Y sigue diciendo, y ya no habrá muerte, Baruch Hashem. Ni habrá más llanto, Baruch Hashem. Ni clamor, Baruch Hashem. No tendremos necesidad de orar. No tenemos. No vamos a tener. Por eso es que dice la Biblia, dice, y las profecías se acabarán y cesará la ciencia. Pero lo único que permanecerá, ¿qué va a ser? El amor. Entonces, si se acabará la profecía, aprovechemos la profecía en tanto existe. Si se acabará la ciencia, aprovechemos la ciencia mientras existe. Porque lo que existirá solamente será el amor. Y sigue diciendo, ni clamor ni dolor. Esto tiene mucho de un trasfondo por una sencilla razón. El día de ayer yo estaba durmiendo y de repente sentí un dolor impresionante en una de mis piernas. Me hice de lado y le dije, Tabita, prende la luz. Ella se para, prende la luz, pero no aguanté teniendo mis dos piernas arriba. Bajé la otra, la que no podía sostener, que era la que estaba bien, y sentí otro piquete y otro ardor impresionante. Me había picado un animal, del cual me estaba ardiendo tremendo. Nos paramos, revisamos la cama, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Y digo, en la casa de ustedes tenemos la bendición de tener una king size. Entonces, pues la cama está muy grande. De ahí que yo estaba con Tabita de este lado, y entonces empezamos a quitar la ropa, me muevo, y yo estaba ya preocupado porque yo dije, ¿qué animal será? Porque obviamente, dependiendo del animal, es lo que tiene que aplicar, ¿no? Entonces, esas cosas del Eterno. Me voy a la esquina de la cama, levanto la sábana y ¡zum! Baja un alacrán. Y ese es el animal que me picó. Hasta ahorita sigo teniendo el dolor en las piernas. Hasta ahorita sigo teniendo la punzación de las piernas. Y vean que, o sea, qué tremendo. Esto nada más es temporal, ¿no? ¿Y qué pasaba con las zósteres? ¿Sí es zósteres? Zóster, ¿verdad? Una punzación constante.
Y cuando dice la Biblia que ya no habrá más dolor, Baruch Hashem. Nos fuimos al hospital y yo le decía a la señorita esa, oiga, cuando me picó hace algunos años un alacrán, nada más me pusieron una inyección y me mandaban a mi casa. Y le digo, y ahora te prepara como si te fueran a poner suero. Me metieron a mí 3 jeringotas así y así de gruesas. Y te las van poniendo despacito. Y dice la señorita, a lo mejor le va a dar asco. Pasa la primera y Baruch Hashem no me dio asco. Pasa la segunda y con esta sí le va a dar, dijo la señorita, que ya lo está cantando. Y dicho y hecho, me la empiezan a aplicar y que me da asco. Señorita, ya me dio asco. Y después de eso, me siguen aplicando ya entonces todo el medicamento, ¿no? Y se empieza a una enfermera que se ve que era practicante, viene conmigo y me empieza a mover ahí para colocarme la segunda y se regresa la enfermera y le dice, no lo tienes que mover porque si no lo van a tener que picotear otra vez y al señor no le va a gustar, ¿verdad? Y yo le digo, no, y no me va a gustar que me picoteen, sobre todo porque soy hombre. Si fuera una mujer más fácilmente lo soportaría, ¿verdad? Díganme si no, varones, ¿les gusta que los inyecten? Bueno, esa es nuestra característica de los hombres. Entonces, pero hasta la fecha, hoy en día, ahorita todavía sigo sintiendo el ardor de ese piquete. Yo le decía a la doctora, oiga, yo no me acuerdo que me haya durado tanto el ardor antes. Me dice, le puede durar hasta días. Y lo bueno fue que nada más fue un alacrán, ¿no? Cuando menos me picaron 2 veces, pero fue un alacrán. Les comento rápidamente, eso es interesante que lo conozcan. En Cuernavaca hay un mito de que los alacranes que son ponzoñosos son los animales que son güeros y no los negros. En realidad aquí en Morelos hay un centro de investigaciones en donde extraen precisamente el suero contra el alacrán. Y esto se los digo ya como un corolario para que lo conozcan. Yo alguna vez estaba viendo una entrevista con uno de los científicos que trabajaba en este centro y estaba desmintiendo ese mito que verdaderamente los venenosos no son los güeros, pero tampoco son los negros. ¿Cuáles son los venenosos? Hay 2 tipos de alacranes. Unos que tienen su forma así y otros que su colita está así. Dice que los que son peligrosos son los que tienen las bolitas que conforman a su colita redonditas y cortitas. Esto es, que la cola del alacrán, mientras la tenga las bolitas entre más redonditas, son los verdaderamente peligrosos. Pero los alacranes que tienen la parte de su cola más extendida, esas como óvalos que conforman su cola, no importa si sean güeros o si sean negros, no son tan venenosos. Pero estos que tienen las bolitas, ahora sí como en círculo, una tras otra, son los que son verdaderamente venenosos. Entonces, se los paso ahí. Estaba yo viéndolo más bien estaba viendo la entrevista de este señor, para que lo conozcan. Y bueno, desde la Keilah, desde la sinagoga Bet Haderech, en Cuernavaca, Morelos, México, les mandamos una bendición a todos aquellos que estén estudiando y que estén compartiendo con nosotros estos momentos. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página bethaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@bethaderech.com. Shalom Alejem.